Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este maravilloso video que les tenemos preparados el día de hoy. Hoy amigos nos encontramos en un lugar que pues si bien nos puede transportar en estos momentos a un bonito espacio familiar donde muchas familias residen pues muy contentas, muy armónicas, hay muchísimos lugares aquí para poder pasarla bien en familia, pues la verdad es que no siempre ha sido de esta manera. El día de hoy les vamos a contar pues la verdad una historia bastante lamentable, bastante trágica. Nos vamos a transportar a años atrás cuando estas construcciones pues aún les faltaba un poquito de historia para poder ser lo que hoy en día pues podemos ver ya, ¿no? A una sociedad un poquito más estructurada y pues que si bien en cierto momento tuvieron ciertos percances y que las nuevas generaciones pues casi ya no nos acordamos. Un lugar que se llamaba la Ciudad del Futuro, así la llegaron a catalogar, pero la verdad es que tiempo después ocurrió una gran tragedia que hoy les vamos a contar. Quédense con nosotros, esto es Las Aventuras de Danisaurio, comenzamos. Y bueno amigos, para comenzar con este maravilloso recorrido que tenemos el día de hoy, quiero decirles que nos encontramos en Avenida Paseo de la Reforma, aquí en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del centro de la Ciudad de México. Estamos aquí porque queremos transportarnos hasta la década de los años 50, una época que si bien fue maravillosa en muchos sentidos, también tenía otros aspectos algo negativos. Por ejemplo, en aquel momento en la Ciudad de México había un crecimiento poblacional increíble. Había muchas personas, muchas familias que pues ya era muy difícil encontrarles una vivienda o un lugar pues donde pudieran ellos construir para asentarse. Así es que las autoridades, tanto el presidente de la República que era el señor Adolfo López Mateos, todos juntos empezaron a tener algunas ideas para poder hacer algunos conjuntos de casas, algún tipo de estructuras en las que pudieran habitar muchas más personas al mismo tiempo y que no se tuvieran que extender varios metros o varios kilómetros de terreno. Lo que se les ocurrió tanto a un arquitecto llamado Mario Panidarki fueron construir algunos complejos habitacionales, es decir, construir muchos edificios en un espacio pues más reducido y pues obviamente tener los servicios necesarios como la luz, como el agua, áreas verdes, juegos e incluso hasta zonas deportivas para que las personas pues puedan vivir aquí en paz, como unos tipos de departamentos, ¿no? Como lo que hoy conocemos como edificios departamentales. Pero en aquel momento amigos esto era una novedad absolutamente, no en todas partes de la ciudad se podía ver este tipo de conjuntos y menos de muchísimos edificios. De hecho, este conjunto de departamentos se tenía planeado como para que fueran alrededor de 100 edificios, unos 12,000 departamentos para que pudieran estar las personas con sus familias. Una vez que ya se tenía la idea establecida, pues entonces ahora sí dijeron, bueno, vamos ahora sí a rentarlas, vamos a venderlas para que las personas puedan venirse a vivir por aquí. Oigan, se le llegó a llamar a este conjunto la Ciudad del Futuro de Tlatelolco, porque además de que estaba muy bonito, fue un ejemplo extraordinario para otros arquitectos y otras partes de la ciudad que también querían innovar en sistemas de construcción donde pudieran habitar las personas. Parecía que todo estaba de maravilla, estaban funcionando muy bien las cosas, les estaban saliendo extraordinarias en todo sentido, pero llegó un momento que quedaría marcado para siempre en el corazón de los mexicanos y de hecho a muchos de nosotros no nos tocó vivir ese suceso, pero cuando lo leemos, en mi caso personal, cuando leo algunas notas en los periódicos, cuando veo reportajes de las cosas que pasaron en aquella época, la verdad es que te llega un sentimiento de impotencia y de pues poder haber ayudado en ese momento. Estamos hablando del terremoto de 1985. Que fue de magnitud 8.1 y que lamentablemente terminó con la vida de muchísimas personas en aquellos momentos. De hecho, se estima que se cayeron alrededor de 371 edificios y obviamente en Tlatelolco el que más resonó en todos lados fue el edificio Nuevo León. Este conjunto de departamentos que pues lamentablemente terminó con la vida en la que se dice que fueron 200 a 300 personas. Aunque como dato interesante, no fue el edificio completo el que se derrumbó, solamente fue una parte como se puede ver aquí en esta foto y pues la verdad es que fue una cosa bastante atroz, algo que no es muy fácil para nosotros imaginarnos, la desesperación de las familias. Hay muchísimas anécdotas que se cuentan, desde personas famosas que
que vivieron ahí, como no sé si ustedes se acuerden del profesor Memelovsky, un personaje que pues estaba en el programa de Odisea Burbujas, que pues la verdad es que a mí también me gusta ese programa y la verdad es que tampoco me tocó pues verlo así en la televisión en vivo, pero en las repeticiones y algunas veces las pongo ahí en la televisión de mi casa y pues ahí podemos pasar un ratito de tiempo como familia. En ese momento la persona que hacía al profesor Memelovsky, el señor Ramón López Carrazo, pues obviamente tenía su departamento ahí, fíjense, en el edificio Nuevo León. Se dice que en esos momentos, pues como ya estaba trabajando, tenía su buen ahorro de dinero, pero el profesor Memelovsky no confiaba absolutamente nada en los bancos. Pensaba pues que por ciertas razones no tenía que guardar su dinero ahí, mejor lo guardaba como antes se guardaban las cosas. Los abuelitos siempre son de la idea de que no, en los bancos roban, no, en los bancos hacen esto, hacen el otro, no te conviene, hijo, mejor guárdalos abajo del colchón. Efectivamente, el profesor así lo hizo y guardó los ahorros pues casi de toda su vida ahí abajito de su colchón. Cuando viene este gran terremoto, se cae el edificio y se cae el departamento donde pues vivía el profesor Memelovsky. Obviamente él no se encontraba ahí afortunadamente y pues bueno, no pasó a mayores, pero sus ahorros se perdieron definitivamente. Nadie logró dar con ellos y pues bueno, los dieron por perdidos. Algunas personas dicen que había personas de buen corazón que estaban ayudando a las personas a salir de los escombros, a juntar sus pertenencias, a hacer muchísimas obras de caridad, pero había otras personas, incluso hasta mismos policías y algunos militares, que hacían todo lo contrario, que se llevaban lo que podían, que si veían en el suelo alguna cartera con dinero, que se la embolsaban, que alguna pertenencia, alguna joya, luego pues se las metían a las bolsas sin que nadie se diera cuenta. Entonces posiblemente le atribuyen a que todos los ahorros se los haya quedado a alguna persona. Pero bueno amigos, si de por sí ya estaba la situación tan mal y pues tan trágica, había otra historia que cuando la leí la verdad es que se me partió muchísimo el corazón. Una familia pues común, una familia que llevaba una vida de lo más normal y de lo más cotidiana posible. El señor Humberto y su esposa, quien en esos momentos, el 19 de septiembre de 1985, habían salido tempranito, se fueron allí en su camioneta sin que absolutamente nada sospechara. Se despidieron de sus 4 hijos y se salieron a trabajar, ¿no? A las 6 de la mañana se salieron ahí de su departamento. Cuando iban a medio camino, empiezan a sentir este gran temblor. Este movimiento del suelo que pues obviamente los perturbó mucho porque vieron cómo se empezaban a resquebrajar los edificios a su alrededor, las personas empezaban a entrar en pánico, algunos edificios pudieron percatarse cómo se empezaban a colapsar. Entonces en lugar de ya llegar a donde ellos iban a llegar, pensaron luego en sus hijos y se regresaron a ver qué era lo que había sucedido. Cuando llegan amigos, ven que una parte del edificio todavía sigue en pie y pues ellos dicen, ay, no, empezaron a dar gracias al cielo porque el edificio se había mantenido en pie. Pero ¿qué creen? Que cuando llegan a ver bien al departamento donde estaba, se dan cuenta de que solamente la mitad del edificio había sobrevivido y la otra mitad se había colapsado. Solamente corrió a su encuentro una de sus hijas que pues les había contado a sus papás que sus otros hermanos lamentablemente se habían quedado bajo los escombros. Solamente podían esperar pues a que llegaran las autoridades, llegaran los vecinos y que los rescataran. Pero pues lamentablemente entre tantos gritos, entre tantos llantos, tanta desesperación de las personas que se les veía en el rostro, otras queriendo sacar a otros de los escombros, otros ya llevándoselos en las camillas para posteriormente hacerles su sagrado sepulcro. La verdad es que era un caos completamente y pues no pudieron hacer más que lamentarse y abrazarse entre la familia. Otras personas pues obviamente desde sentaditos en la banqueta le echaban la culpa al gobierno, le echaban la culpa al arquitecto que pues no había hecho bien su trabajo, que el gobierno por hacer las cosas rápido se había embolsado una cantidad de dinero, pues obviamente la corrupción, y pues las había entregado cochinadas al pueblo y que por eso se había caído y que cómo permitían que la sociedad, cómo permitía el gobierno que se construyera
construyeran este tipo de cosas que se iban a derrumbar con tanta facilidad. Bueno, se desplayó ahí pues más de una persona en esos momentos en contra del gobierno. Y pues bueno, amigos, eso fue la gran tragedia que ocurrió en ese momento y que les quería contar el día de hoy, porque la verdad es que pasando por aquí, la verdad me llamó muchísimo la atención este reloj. El día de hoy, amigos, al día de hoy, a la fecha, ya no existe ese edificio, se derrumbó de hecho de 4 a 5 días después de que había ocurrido este gran terremoto, porque obviamente ya no lo iban a habitar ninguna persona, y se puso este reloj de sol conmemorando ese amargo amanecer que tuvieron las personas que pues ya no podían hacer nada, que ya sus familiares pues lamentablemente habían fallecido, o que otros estaban o seguían desaparecidos. Y bueno, amigos, esta es la gran historia que les teníamos preparadas para ustedes el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, me gustaría mucho que me regalaran un like, una suscripción e incluso hasta un me gusta, y que le den clic obviamente a la campanita para que podamos seguir disfrutando de todos estos recorridos y de todas estas ubicaciones en toda la Ciudad de México. Mi nombre es Danisaurio, esto es Las Aventuras de Danisaurio. Hasta la próxima.